Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Andrea y hoy voy a hacer una intervención a una mochila. Es mi cuaderno en el que yo hago mis bocetos, rayones, lo que se me ocurra y bueno, de ahí voy sacando patrones. Acá estoy colocando como que los elementos que más me gustaron, con formas súper sencillas. No soy realmente una experta dibujante, para serle sincera, no hago dibujos realistas. Me encanta dibujar y me encanta pintar, pero realismo no hago y no soy como que un as en el dibujo, pero sí me defiendo y hago elementos sencillos que pueden servir para el punch needle. Y yo hago estos elementos, los hago a lápiz, ¿ok? Luego los remarco y de allí lo paso a la computadora. En la computadora hago el dibujo con mayor precisión, mezclo los elementos que quiero mezclar. Si es una composición, en este caso no, en este caso simplemente son elementos independientes. Pero la computadora es la que me ayuda a armar las composiciones y todo eso. Hay que saber usar las herramientas y ponerse al día con lo actual, ya saben, ¿no? Luego esta imagen la escaneo, me voy al software, yo uso Adobe Illustrator y coloco la imagen en el software y comienzo a acomodar todas las formas, ¿ok? Acá es donde voy a trabajar el patrón definitivo, exporto, imprimo y luego paso a la tela. Los retratos los hago generalmente en Photoshop, porque ya que generalmente es una foto, me sirve para editar la foto, en fin, ese es otro tema del cual les puedo hablar más adelante. Por ahora vamos de nuevo al parche. Acá ya tengo mi tela, estoy usando Aida o punto de cruz y estoy usando también una aguja de 2,5 milímetros bien delgada, aunque no me gusta trabajar en delgado, pero quería usar este hilo que es algodón mercerizado para que quede más brillante y quede más bonito el parche. Ok, entonces voy a comenzar con el cubo Rubik que ven acá. Es un poquito fastidioso porque cada cuadrito es de un color y tengo que hacer elementos muy pequeños. Realmente no me gusta trabajar en pequeño. Después que comencé, como que me arrepentí un poco. Es que me gusta trabajar en grandes alfombras, espejos, los retratos. Me encanta hacer retratos. Pero estas cosas pequeñas no me gustan mucho. Quizá porque soy un poco impaciente. Pero bueno, ya comencé, ya dije que lo iba a hacer y sí, lo comencé, tengo que terminarlo. Comienzo con un cuadrito, voy delineando y luego relleno, sin importar cómo me quede en la parte de atrás, porque voy a trabajar con bucle. Todo va a ser con bucle. ¿Por qué? Porque como es un parche y como va a estar pegado en una superficie, en otra superficie, no quiero que me queden bucles atrás. Si me quedan bucles atrás, eso va a ser un caos. Tiene que quedarme plano. Entonces, todo lo que voy a hacer ahora va a ser con bucles. ¿Ok? Entonces me enfoco más en los bucles, no me enfoco mucho en que me queden derechitos estos puntos. Eso sí, trato de hacerlos pegaditos, no tan separados. Yo estoy acostumbrada a hacerlos separados porque trabajo en grande, trabajo con lana y con agujas más grandes. Entonces acá tengo que como que adaptar mi mente a que bueno, hacerlo pequeñito. Aunque hay momentos en los que se me olvida y tengo que volver a rellenar. Pero cuando trabajas con aguja pequeña, recuerda siempre hacer los puntos juntitos para que abarque bien y quede bien tupido el lado de los bucles. Acá le voy a meter velocidad porque el proceso es bastante largo. Tengo que hacer cada elemento por separado. Son bastantes colores, entonces vamos a ver así, de esta manera, el proceso. Si eres nuevo o nueva en esto del punch needle o aguja mágica, te dejo acá arriba el link para que vayas directo a la lista de reproducción de punch needle para principiantes. Punch needle para principiantes. Y allí, bueno, tienes como 10 videos más o menos, un poquito más creo, que te van a ayudar bastante, ya que tiene información básica para que aprendas esta hermosa técnica. Este patrón te lo voy a dejar en la cajita de descripción. Te voy a dejar el patrón de todos estos elementos totalmente gratis para que lo descargues y si quieres hacer lo mismo chévere y si quieres hacer otra cosa también puedes hacer, inclusive lo puedes usar también como portavasos, es decir,
Ya tú lo puedes usar como tú quieras. Aquí en la cajita de descripción te voy a dejar los patrones con el tamaño que yo usé acá, ¿ok? Un rato más tarde ya tengo mi cubo Rubik listo. Fíjate cómo está súper definido de este lado. Ahora vamos a ver del otro lado cómo quedó. Acá estoy cortando los remanentes, es muy importante porque sin querer a veces meto la uña, jalo el hilo y tengo que volver a bordar. Ahora sí llegó la hora de la verdad y acá está nuestro cubo Rubik. Fíjate que hay unos hilos más largos y es porque a medida que voy bordando, sin querer jalo, empujo o jalo, depende de cómo lo veas, uno de los que ya está bordado y se pone más grande. Entonces, esto ocurre siempre por lo que hay que cortar esos hilos remanentes. Acá voy a seguir bordando, voy a terminar todos estos elementos para luego pasar ya al morral o a la mochila. Y te cuento que si aún no te has suscrito al canal, deberías hacerlo porque todavía faltan muchas cosas que compartir y que aprender sobre el arte textil o sobre las telas, las lanas y un montón de técnicas por descubrir. Además de eso, debes darle al botón de la campanita, o sea, debes activarla para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y así no te pierdas ninguno. Y si este video te está gustando, sientes que te puede aportar algo chévere, que estás aprendiendo, recuerda darle me gusta al video y si quieres compartirlo, también puedes compartirlo con quien tú quieras. Todo eso me ayuda a que el canal crezca y podamos hacer mucho más contenido. También recuerda que tienes mis redes sociales, @murcielagata.textiles y tengo un grupo de Facebook llamado La Aguja Mágica es mi pasión, _Murcielagata Textiles. Allí te espero también para que juntos podamos aprender, resolver problemas textiles, charlar, aprender, muestras tu progreso, lo comentamos y lo que tú quieras. Quiero hacer una comunidad muy linda de pancheteras o chicas y chicos que les gusta el punch needle. Punch needle. Siempre digo punch needle, pero digo tan rápido que suena punch y es punch, punch needle, punch needle. Pero bueno, estamos aprendiendo. Si no le decimos aguja mágica y listo, no hay problema.
Ahora toca enfrentarse al caos. Todos estos bucles que están súper caóticos hay que organizarlos para que cada uno esté en su color correspondiente. Y sí, hay que tener mucha paciencia para esto. Este paso es muy importante para definir las formas y para que quede bien, porque si no, bueno, como ves allá, es todo caótico. Las formas se ven como desorganizadas y hasta desagradables. Entonces, para que estén organizadas y se vean bastante bien, hay que ir bucle por bucle y acomodarlos para que estén en su sitio, para que no se mezclen con otros. A veces unos entran dentro de otros bucles y hay que irlos separando. Entonces, este es un proceso lento, pero es chévere. Ya cuando terminas y ves la diferencia, dices, sí, valió la pena. También recuerda que esos bucles largos que sobresalen debes cortarlos, debes dejarlos al mismo nivel que los demás bucles. Y no pasa nada, no se va a notar. Aunque también depende del hilo. Acá sí se nota un poquito, porque este es un hilo de algodón mercerizado, entonces cuando lo abres como que se nota un poco. Yo creo que este hilo me encanta usarlo cuando hago puntos planos, pero con bucles no me convence mucho. Quizá porque, bueno, no me gusta mucho trabajar en pequeño, pero me gusta más trabajarlo en plano. Queda hermoso, además que tiene un brillo espectacular y unos colores bellísimos. Acá hice un elemento más que son los labios con el chicle. Ok, y ya voy a sellar esto. Una chica en Instagram, ahorita no recuerdo el nombre, pero muy amablemente me sugirió que usara una tela termoadherente, creo que se llama. No la voy a usar en este caso, sí la quiero usar en otro proyecto, pero en este caso no la pienso usar porque la mochila es una tela como plástico, tampoco recuerdo el nombre de la tela en este momento, pero es una tela así como impermeable. eh, y yo creo que sería muy bueno solamente pegarlo, más no con esa tela todavía. Esa tela termoadherente estoy pensando usarla con prendas de vestir, que creo que quedaría mucho más bonito. No lo sé, pero bueno, en este momento no la voy a usar, sino que voy a usar un pegamento para pegarlo a la superficie de la mochila. Voy a cortar los hilos grandes en la parte de atrás y voy a sellar estos bucles para que no se salgan. Para esto voy a usar la termolina casera. Acá arriba te voy a dejar el link si aún no sabes hacerla. Es una mezcla de alcohol, pegamento blanco y agua. Y les cuento que este pegamento pasó la prueba del lavado. Ya he lavado varias prendas, ¿ok? Y no he tenido problemas, no se siente pegajoso. No se saben que a veces cuando tú estás lavando algo que tiene pega blanca, solamente pega blanca, como la pega es base agua, lo sientes como pegajoso, como si la pega se ablandara y estuviese saliendo, ¿no? De la pieza. Pero en este caso les puedo decir que no, y sobre todo mientras más tiempo pasa, como que se adhiere más. He lavado prendas que ya sellé hace más de 1 año, 2 años, y la verdad es que, o sea, no se desprende absolutamente nada, como les dije, a pesar de que el pegamento blanco es base agua. Debe ser que el alcohol hace algún efecto allí que yo creí que simplemente era para suavizar el pegamento y poderlo deslizar, pero no, algún efecto hace el alcohol para que realmente quede allí impregnado en la pega y no se salga. Es demasiado bueno, de verdad, es el pegamento que yo más uso, el más económico y de verdad que es excelente. Pasa la prueba de agua. Eso sí, yo nunca dejo mis piezas en remojo, pero es que no se sale. O sea, tú tocas la parte de atrás de la pieza y no se sale el pegamento.
Ahora lo que voy a hacer es sellar, y ustedes conocen el proceso, se han visto mis otros videos. Voy a usar la termolina casera, que la tengo acá guardada. Yo siempre tengo guardada, es decir, yo hago la mezcla y me queda, y yo la tapo y no se daña. Acá lo que voy a hacer, bueno, este es como es un cuadrado, simplemente lo doblo y corto las esquinitas. El resto de las piezas, como tienen una forma, digamos, asimétrica, lo que tenemos que hacer son como piquetitos para ir sellando por pedacito. Como te dije antes, esta es la pega que yo más uso por lo económica, por lo fácil, porque puedo guardarla, almacenarla y no pasa nada, no se daña, no se endurece, de verdad que es buenísima. Pero también puedes usar silicona líquida acá, y es que la silicona también es para tela. Vi un video en el que mezclan la silicona también con alcohol, y la silicona se vuelve un poco más líquida, menos espesa. También puedes probar con eso. Como te dije antes, acá le hice piquetitos a la tela sobrante para poderla doblar sin problema, ya que la forma es más irregular, asimétrica, y esto ayuda bastante para que mantenga esa forma. Acá con la separación de los lentes en el centro, la verdad es que al ser punch needle tenemos que hacer como que las piezas más separadas, no tan juntas. Ya yo las había separado, pero no fue suficiente. Entonces es bueno tomar esto en cuenta para próximos proyectos. Andrea, nota mental, haz las cosas más separadas para que las puedas doblar bien, para que se pueda apreciar, porque los bucles no, o sea, como son tan, ¿cuál es la palabra? Tan frondoso, no tan tupido. Estos pequeños espacios no se notan, no se aprecian, entonces es bueno que la separación sea más grande. Y no te creas, yo de todas las cosas que hago aprendo algo, yo sigo aprendiendo, yo no dejo de aprender, yo les muestro lo que sé, y a medida que voy haciendo, voy notando ciertas cositas, ciertos detalles, y eso a mí me va ayudando a mejorar. Y por eso me encanta tanto hacer estos videos, porque de verdad que me ayudan también a mí, les ayudo a ustedes, dándole esos detallitos, esas cositas que aprendo, y también me ayuda a mí misma al darme cuenta de que hay cositas que no había visto, que puedo mejorar. Eso a mí me encanta. Por eso amo tanto hacer videos. Y en 24 horas e inclusive menos estaban ya secas mis piezas. Vivo en Guayaquil, así que el calor de Guayaquil me ayuda al menos para esto. Está haciendo un calor terrible, supone que estamos en época fría, pero el calor de madrugada, de noche, en la mañana, a toda hora hace calor. Entonces aprovecho el calor para que estas piezas se sequen rapidísimo y así trabajar mucho más rápido. Y aquí está mi mochila, una mochila de esas baratas pero eficiente, que me sirve para llevar mis patines al parque y ponerme a patinar súper feliz. El morral es muy sencillo, así que quiero decorarlo para que quede así bien colorido como me gusta y con ese toque noventoso. Y mira cómo es la tela. Todavía no recuerdo el nombre, pero es como sintética, impermeable, de plástico. Yo hace un tiempo me puse a pintar unas carteritas, hacía carteras con esta tela, porque hubo una época que había como la moda de hacer carteras con este material. Y hacía carteras, las pintaba con acrílico, claro, después se caía la pintura, porque bueno, en esa época yo no investigaba bien, no tenía acceso a YouTube así como ahora. Y en definitiva no recuerdo el nombre de la tela. Por favor, si tú sabes cómo se llama la tela, que de hecho tengo por allá tela de esta guardada, pero no recuerdo el nombre, así que me lo dejas acá en los comentarios. Inclusive googleé y todo y no lo consigo, así que si me hace el favor sería genial. Y bueno, como ves, hice dos piezas extras para tapar estas partes que están ahí. Eso que hice retro, porque yo soy bien retro.
Y bueno, acá estoy viendo dónde voy a ubicar estos elementos. Para pegarlos a la mochila voy a usar silicona líquida. Leí las instrucciones y allí dice que sirve para tela. Porque como te dije, esta tela para mí es como plástico y me parece que necesito que esté bien pegadita. No hice parches separados porque no conseguí las pinzas. No las conseguí, entonces voy a fijarlo en el bolso. Igual va a quedar chévere y bueno, es para mi uso personal. Y ya que ubico la pieza, empiezo a pegarlo con la silicona líquida. A una de las piezas le coloqué foamits o foami en la parte de atrás, pero era demasiado trabajo hacerlo con cada una de ellas. Lo que pasa es que yo creí que podía conseguir los ganchitos para los parches, no lo conseguí y decidí dejarlo así. Fíjate que esto no tiene nada atrás, lo dejé así. Como va a ser fijo, no necesita que le coloque nada. Además los bucles como que tapan esa parte del doblez de la tela. En algunas partes quizás se note, en otras no. Pero si vas a hacer un parche de esos quita y pon, es buenísimo usar fieltro para la parte de atrás y luego haces un sobrelado. Ya en otros videos yo les he mostrado cómo hacer el sobrelado y cómo sellar con el parche en la parte de atrás. Y queda bastante bien, solamente que bueno, tienes que ubicar esos ganchitos que yo no conseguí. Si más adelante consigo esos ganchitos, yo hago unos videitos con parches y listo, y les muestro. Pero realmente acá no conseguí. Le coloco un cuaderno en la parte de atrás, o sea, en la parte de atrás no, dentro del bolso, para que me dé esa rigidez y poder apretar bien y que se pegue muy bien. Lo que queda entonces es pegar cada uno de los elementos. La silicona líquida seca súper rápido, no vas a tener que esperar mucho tiempo para, para usarlo, como por ejemplo la termolina que tarda 24 horas mínimo. No, esto es rápido, se seca rapidísimo y ya puedes usar tu mochila tranquilamente. Esta es una de las tantas cosas que puedes hacer con la aguja mágica. Acá arriba te voy a dejar una lista de reproducción que se llama así, ideas para realizar con tu aguja mágica. Allí ya hice algunas cositas interesantes y bueno, acá está el video de la mochila intervenida, decorada, como lo quieras llamar. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta, activar la campanita, seguirme en mis redes sociales, ir al grupo de Facebook llamado La Aguja Mágica es mi pasión, Rayita Murciélagata Textiles. Allí vamos a conversar, me puedes decir lo que tú quieras, hacerme preguntas, allá estoy para responder y también todas las personas que están en el grupo, entre todas y todos nos podemos ayudar. Y así quedó la mochila. Acá ya estoy estrenándola. Mira qué hermosa quedó, me gusta mucho, es muy linda. La blusa que llevo también la tejí yo. Creo que voy a preparar un tutorial para las que quieran o los que quieran aprender a crochet. Mira qué hermosa, de verdad que me gusta mucho, muy llamativa. Quiero saber qué opinas tú, déjamelos en los comentarios. ¿Te harías una mochila así? ¿Crees que se ve bonita? ¿Vale la pena?
Espero tus comentarios y bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Les dejo un pedacito de lo que he aprendido a patinar hasta ahora, algo extra. Yo te dije en otro video que amaba patinar y que lo retomé en diciembre. Llevo poco tiempo, no todos los fines de semana patino, cuando puedo, y aún así me siento orgullosa de lo poquito que he avanzado. Y es como mentalmente, o sea, le dice a mi cuerpo y a mi mente que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Y eso te lo digo a ti también, puedes hacer lo que sea, siempre y cuando te lo propongas, te pongas metas, seas constante, practiques y eso se traslada a cualquier situación de vida o cualquier cosa que quieras aprender. Si quieres retomar la universidad, si no terminaste el bachillerato y lo quieres terminar, si quieres hacer un curso y quieres aprender algo, practica, enfócate y haz lo que todo se puede. Yo tengo 38 años, voy para 39 y apenas ahorita es que estoy realmente aprendiendo a patinar porque cuando era adolescente casi no lo hice. Así que bueno, hasta acá el video y espero que te guste y que me dejes comentarios para leerte. Chao, chao.